Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio. Hoy, episodio número 32. Hoy Sin Filtro, podcast narcisismo. Un tema muy interesante, un tema con mucha tela para cortar. Por eso esta semana vamos a estar dividiendo, digamos, el tema en dos partes. Esta va a ser la primera parte, vamos a hablar como de generalidades del narcisismo, explicar un poco, vamos a entrar como a dar como un abrebocas, y el día jueves vamos a estar hablando más específicamente de las parejas narcisistas, ¿cierto? Sí, más en las relaciones narcisistas y cómo poder superar después de una relación narcisista. Bueno, sí, un tema muy chévere para tocarlo, no solamente como para saber identificar si nos encontramos con personas o en relaciones narcisistas, sino creo que también más desde la responsabilidad. Muchas veces, y porque me ha pasado y he escuchado, que se tilda a las personas de narcisista cuando ni siquiera se sabe qué es ser narcisista, ¿cierto? O se tilda una relación de esa manera. Entonces también como desde la responsabilidad eh, de no de no señalar sin saber, ¿cierto? Entonces, como siempre, acá aprendiendo, recuerden que nos encanta leer sus experiencias. Por ejemplo, para empezar, nos gustaría, así, antes de decir como qué significa desde lo técnico, desde lo científico, desde lo psicológico, para ustedes, si alguna vez se han sentido como en una relación narcisista desde lo que saben, o que hayan encontrado una persona desde lo que saben, eh, que crean que es narcisista y por qué. Nos pueden Y ir si, comentando. y si alguna vez han sentido, aunque pues más adelante iremos dando pues, muchas características del narcisista, pero si de una u otra forma alguna persona les ha manifestado que los narcisistas son ustedes. Porque a veces el autorreconocimiento, sobre todo en este trastorno, pues es casi que nulo. Esa capacidad pues de reconocer, ay, yo te podría ser. Pero si han escuchado también de sus parejas familiares, oye, tú eres un narcisista por esto y esto, alguna vez se lo han dicho, y vamos acá a dar un espacio, creo que de muchísimo aprendizaje. Es un tema en este momento que no se nombraba mucho antes. Creo que la palabra, el narcisismo, no es algo nuevo, no es un trastorno nuevo, no es algo, no, pero ahora se nombra de forma, digamos, como más habitual. Vemos, yo creo que en todos lados, en todas las redes sociales, esa palabra rodando, y por eso ese llamado que tú acabas de hacer de responsabilidad ante el real nombramiento, el real señalamiento o la real necesidad de hablar de otra persona. Con esto, creo que es muy importante acá, porque no es algo de lo que uno pueda hablar con ligereza. Algo muy grave que afecta tanto a la persona que se relaciona con el narcisista como al propio narcisista. Muy Entonces, cierto, y porque tiene que ver mucho con lo que tú dices, es difícil reconocer cuando sucede en uno mismo, ¿cierto? Cuando de pronto uno es quien tiene rasgos narcisistas, porque también una cosa es tener un trastorno narcisista a tener rasgos, ¿cierto? O bueno, ya desde la psicología digamos que hay algunos factores que deben sí o sí cumplir una persona para tener un trastorno ya. Pero de pronto como el poder identificar esos rasgos narcisistas en uno mismo es complejo, es muy complicado. Entonces por todos eso tenemos rasgos narcisistas, todos, todos, independientemente del tipo de personalidad que sea, del tipo de crianza, del tipo, todos tenemos rasgos narcisistas. En algún momento eso es lo que acompaña como esa forma de forjar esa autoestima, ¿cierto? Uno empieza a forjarla entonces desde el autorreconocimiento, desde entonces uno empezarse a reconocer, a verse, mira, soy linda, mi cabello es chévere, esto es, ¿cierto? Todos tenemos rasgos narcisistas, pero llega un punto donde entonces el narcisismo se va hacia el trastorno ya cuando uno
tiene esa imagen ya de forma deliberada y desmesurada por uno mismo, ¿cierto? Que es lo que vamos a empezar a hablar. Por ejemplo, hola Luis. Por ejemplo, Luis nos dice algo muy importante. Dice, ¿el narcisismo tiene que ver con el orgullo? Nos pregunta. ¿O será que son diferentes? Y por eso lo mencionaba ahorita, ¿cierto? Hay que saber diferenciar. Por ejemplo, a mí una vez me dijeron que yo era narcisista, ¿cierto? Pero es por eso que acaba de decir Luis. O sea, fue algo que se confundió más con el orgullo y con el ego del momento que porque hubiesen rasgos narcisistas, pues como dentro de la relación. Pues el narcisista sí tiene un rasgo desmesurado del orgullo, quizás sí, es una característica que alimenta el narcisismo, pero no el hecho de ser orgulloso necesariamente tenga que ver de que tú seas narcisista, no. Un orgullo desmesurado acompaña, pues, o puede ser una de las características que sí tienen los narcisistas, pero no necesariamente una persona orgullosa, pues no, si es un rasgo narcisista, es que eso que tú acabas de decir es muy importante que lo tengamos claro para dar inicio a desmenuzar este tema. Todos tenemos rasgos narcisistas. El orgullo es uno, el ego es uno, la autoestima muy elevada es uno, todos tenemos rasgos narcisistas, pero ya nos vamos al trastorno narcisista, podríamos hablar de un trastorno narcisista cuando esa imagen es de esa autoimagen ya es de forma desmesurada, es decir, yo soy exageradamente orgulloso, no hay nadie mejor que yo soy, tengo el ego por encima de todo el mundo, no acepto errores, no acepto recriminaciones, ya lo vamos a ir hablando. Pero sí, indudablemente todos podemos tener rasgos narcisistas y eso no nos hace un narcisista, ¿cierto? Ya eso se alimenta de muchas otras características mucho más complejas y graves que vamos a ir entonces contándoles en el transcurso de este episodio número 32. Hoy sí que Exacto. podcast, bienvenidos todos, los queremos activos, los queremos muy, digamos, participativos sobre este episodio. La idea es irnos con un tema, con primera parte muy completa, para entonces encontrarnos el día jueves y hablar entonces de las relaciones narcisistas y cómo superarlas, que creo que es un tema que en este momento tenemos que tocar, o sea, indudablemente debía llegar este episodio, ¿cierto? Correcto, recuerden que si les gusta lo que hablamos acá, lo que estamos hablando, la participación y todo, recuerden darle tap tap a la pantalla Y compartir. y compartir. Bueno, Bueno, ¿qué es el narcisismo? ¿Qué podríamos decir de narcisismo? Ya hemos hablado como cositas por encima, pero como básicamente, ¿qué es el narcisismo? exactamente. Has tocado como partes, pero yo creo que radica básicamente en eso, en el exceso, ¿cierto? Entonces un exceso de preocupación por sí mismo, de necesidad de admiración y, muy importante, de falta total de empatía. Narcisismo, básicamente, hablando desde la psicología, un trastorno narcisista de la personalidad. Lo podríamos nombrar de esta forma si lo quisiéramos llamar desde la parte profesional. Si lo vamos a hablar desde un lenguaje más coloquial y simple, es una persona literalmente enamorada de sí misma, que ve una imagen física, una personalidad insuperable, una actitud, conducta y relación incomparable hacia los demás. Es una persona que está enamorada de sí mismo. Incluso, pues, esta forma de nombrar este trastorno de la personalidad inicia o tiene una base, una historia pues de Narciso, Narciso. que fue básicamente un chico nacido de una relación no consensuada, o sea, de un abuso, y nació físicamente un hombre muy bello, ¿cierto? Y él descubre que es un hombre muy bello a través de un reflejo de él mismo, creo que fue en un lago, en un río, y por ese reflejo él se enamora de sí mismo, al punto entonces de no encontrar
comparación alguna con su belleza y por eso entonces empezamos a hablar del trastorno de la personalidad, lo nombramos como narcisismo, ¿cierto? En alusión a esa historia. Exacto, pero yo creo que sí, o sea, cuando tú hablas ya del trastorno es cuando se va a la exageración, como tú decías, pueden haber rasgos de hecho, pero cuando todo en exceso, ¿cierto? Creería que todos los trastornos es cuando todo se va al exceso. Y que no solamente entonces nos vamos a que el narcisista es el centro del mundo, de su propio universo, porque el narcisista es el sol, el centro, el punto, el, mejor dicho, todo en mi ambiente laboral gira en torno a mí, en mi ambiente familiar gira en torno a mí, en mi ambiente de pareja todo gira en torno a mí, mis amistades tienen que girar en torno a mí, porque es algo que tenemos que tener claro de los rasgos narcisistas, y es que no es solamente con la pareja. Un narcisista es narcisista con todo su entorno social. Incluso es narcisista consigo mismo. Porque entonces tiene una imagen tan elevada de él que cuando entonces hay un error, hay un fracaso, hay una equivocación, el autocastigo es desmesurado y grandísimo. Por eso el narcisista tiende entonces a fluctuar entre otras, digamos, rasgos de la salud mental. Por lo menos el narcisista tiende a irse a la depresión, el narcisista tiende a irse entonces a ser asociales, alejados, no tener capacidad de relacionamiento con el otro. El narcisismo viene alimentado de muchísimos otros rasgos, incluso a veces patológicos de la personalidad, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, lo que tú mencionas, muchas veces el trastorno narcisista tiene mucho que ver con la falta de autoestima. ¿Por qué? Porque allí hay una necesidad inmersa de admiración, ¿sí? Y no solamente propia, sino del resto del mundo. Y entonces cuando no recibes esa admiración, ¿qué pasa ahí? Totalmente, se va al piso. Ahí es exactamente, y ahí es donde se ve la falencia. Y como tú dices, por ejemplo, y de hecho lo mencionabas ahorita, no solamente sufre la pareja estando con un narcisista, sino el mismo narcisista, porque, o sea, sí o sí tienen que alimentar eso de algo, ¿cierto? Y lo peor de todo es que ese algo muchas veces es lo externo, y como sabemos, lo externo nunca lo controlamos. Puede querer tener mucha admiración, puede tener esa necesidad, pero ¿qué tanto la puede tener? Vamos a leer un poquito. Luis nos dice, ¿cómo diferencia el narcisismo del amor propio? Son opuestos, totalmente, totalmente, Luis. El amor propio, bueno, ni tan opuestos, pero el amor propio sí es como ese abrazo, ese autoabrazo, ese reconocimiento de tus logros, esto, pero el narcisismo es ya algo, o sea, que tú te veas como el dueño del mundo. Hay Y que, una frase muy graciosa que a mí me causó mucha curiosidad hace un par de años, la escuché de una amiga de la costa que dijo, hombre, estos narcisistas creen que son los dueños del mundo y nosotros estamos arrendados. Básicamente es esto, o sea, ni más ni menos, los y dueños que, del o mundo. sea, el amor propio es que una persona entienda o entiende por sí misma que merece cosas buenas, ¿cierto? Y actúa en pro a ello. En cambio, el narcisismo se va más a que hay una necesidad de que los otros me brinden algo que yo quiero y es exagerada. O sea, sí o sí me tienen que adular, sí o sí me tienen que admirar. Y eso es totalmente diferente. Encontramos que el narcisista tiene un rasgo o tiene se puede decir como, sí, un rasgo de que viene desde su infancia. Por lo general, el narcisista fueron niños o niñas sobreprotegidos, con demasiada atención, incluso a veces hijos únicos, criados con todo el foco en ellos, o niños completamente ignorados. Sabemos los dos casos, de extremo a extremo. Un niño con toda la atención del mundo o un niño completamente ignorado por su círculo familiar. Entonces sí tiene una base y una base fuerte de su infancia. Ellos crean una falsa personalidad, por ende el narcisista no es consciente que es narcisista.
Un narcisista no se reconoce como narcisista. Incluso usted le puede estar diciendo una a una sus características, lo que está Las haciendo, pruebas. sus errores, mire, fotos, evidencias, y el narcisista no tiene la capacidad de reconocerse como De narcisista. aceptar. Nunca lo va a reconocer porque es un trastorno. El trastorno está desligado de la realidad propia de lo que va acompañado, pues, o inmerso en él. El narcisismo busca víctimas, nos dice Maffei, y siempre son personas que ellos consideran que tienen mucho potencial. Claro, el narcisista busca personas que puedan brindarles algo. Ese es uno de los rasgos característicos del narcisista. Se rodea de personas de los cuales puedan obtener algo. Esa es su naturaleza. Total, Recibir, que recibir, los hagan recibir y chupar de los demás. que los hagan sentir diferentes y sobre todo especiales. O sea, que haya esa admiración donde pueda, digamos que haber siempre ese aumento del ego constante. Lo más teso y lo más peligroso de este rasgo de la personalidad, de este trastorno de la personalidad, es que son personas espléndidas. Son personas que te seducen, son personas que te cautivan, caballerosas, caballerosos, atentas, mujeres especiales, cariñosas, porque claramente no estamos hablando que el rasgo narcisista es solamente de hombre, porque pues se habla como narcisismo en masculino y no, narcisismo como en masculino y en femenino. Son mujeres espléndidas, amables, de casa, o sea, es digamos, lo más teso de la persona es que al principio uno muy pocas veces tiene la capacidad de reconocer que se está relacionando con un narcisista por lo mismo, porque son personas que te empalagan, incluso una parte de la historia que me salté, es algo muy chévere y hace alusión a una flor, la flor, el narciso, que dicen que es una flor espléndida totalmente, pero que es una flor que su olor es tan particular y tan característico que cuando duras mucho tiempo cerca de esa flor te empalagas. Y ese es el narcisista. Él te da, te brinda, te lleva, te trae, te sube, te baja, ven, vamos, te complace al punto de que te da tanto que te empalaga. Y ya empieza a mostrar, entonces, la falsa personalidad que te mostró al inicio ya se empieza a desdibujar y muestra su real esencia. Eso es el narcisismo. Pero, por ejemplo, es de aclarar que eso que mencionas, por ejemplo, de que son personas, no sé, que mencionaste atentas, caballerosas, por ejemplo, ¿cierto? Siempre es en beneficio propio, ¿cierto? Jamás desde la empatía, jamás desde, sí, esta persona es muy bonita, pues, ¿sí me entiendes? Siempre va a ser en beneficio propio. O sea, Pongamos un ejemplo porque uno diría, bueno, pero ¿de qué forma entonces se beneficia si me está dando y me está dando? Por lo menos algo así, yo soy una persona narcisista, voy a poner el ejemplo. ujú, Me encuentro con una pareja que es una persona muy atenta, que es una persona, supongamos, muy amplia, ¿cierto? sí. Entonces yo empiezo a hacer lo mismo para que la otra persona también sea atenta conmigo y entonces yo beneficiarme. Entonces yo doy, pero cuando doy esperando recibir, saco el triple, ¿cierto? Yo doy algo mínimo, pero como sé que la debilidad de esa persona es ser atenta, ser una persona, entonces doy para recibir. No sé qué otro ejemplo podríamos poner. No sé si esto Sí, estuvo muy claro. exacto, y que no es, o sea, sus atenciones jamás van a ser pues como que exageradas, sino que siempre lo van a hacer buscando algo, ¿cierto? De hecho puede haber, podría decirse como explotación interpersonal, porque siempre van a buscar algo de ti y no lo van a hacer jamás desde la empatía. Así es. El narcisista tiene una huella de dolor, indudablemente. Y cuando hay una huella de dolor no gestionada y que no es gestionada por el hecho de que no tienen la capacidad de reconocerse dentro del narcisismo,
Entonces ellos buscan sanar esa huella a través de la recompensa del otro, ¿cierto? De lo que yo puedo obtener, recibir, sacar, ganar. Y si yo soy una persona entonces que fui, o es una de las características, puede variar, porque es un trastorno, puede variar de persona a persona, pero se podría decir que es, por lo menos si yo fui una persona muy sobreprotegida, entonces soy del tipo narcisista que absorbe, mete a la persona en una jaula, bloqueo, por lo menos lo que decía ahora Mafe, siempre son personas con mucha potencial, entonces yo los aprisiono al punto de que esa persona hace a un lado metas, sueños, realización personal y empieza a girar en torno a mí. Si yo fui una persona que fue ignorada, que mi rasgo de dolor es basado en que me ignoraron, me abandonaron, me dejaron, no crecí con imágenes de amor, no, de protección y demás, entonces yo doy y quito. Es el narcisista que da y cuando entonces la persona está muy segura, quita y abandona, vuelve y da, quita y abandona, ¿cierto? Entonces el narcisista puede tener muchos rasgos variables. Por eso entonces uno a veces, aunque tienen unas características base, que es eso, la falta de empatía, que es entonces siempre sacar provecho para sí mismo y eso, los rasgos pueden variar de persona a persona, ¿cierto? Entonces a veces por eso uno confunde y no cree estar con un narcisista. Uno dice, es un hombre dolido, es una mujer dolida, es que él fue abandonado, ella fue abandonada, ella, mentiras, te están usando su debilidad, su dolor para sacar provecho de ti. Ese es el narcisista. Y porque saben precisamente identificar eso, ¿sí? Como precisamente usar, como decía Mafe ahorita, o sea, se identifica muy bien, o por ejemplo Mafe lo dice como víctimas, busca víctimas que siempre sean personas de las cuales se pueden aprovechar, ¿cierto? No, no suelen buscar como personas que sean igual a ellos o que tengan pues como los mismos rasgos. Eh, Absorban a la otra persona, nos dice doctor. Exactamente, como lo dice Maffei. Ah, bueno, y que por eso normalmente o muchas veces se da en las relaciones dependientes eh, cuando una de las dos personas tiene estos rasgos más narcisistas, porque ocurre lo que tú acabas de decir, entonces te doy, ¿sí? Y te quito, que ahí es como lo explicábamos la otra vez sobre lo que es la dependencia emocional. ¿Y qué es lo que hay aquí directamente con el rasgo narcisista? Pues básicamente eso, me aprovecho, o sea, te conozco tanto que sé cuál es tu debilidad y me aprovecho precisamente de eso. Y que el narcisista también sufre, no sufre por el otro, pero sí sufre por sí mismo, porque también genera una codependencia de la otra persona que entonces lo admira, lo sigue, del discípulo. Entonces cuando su pareja o su amistad o su familia empieza a reaccionar de esa, como de esa máscara que creó y que no es real, o de esa personalidad que el narcisista mostró y no es real, entonces el narcisista sufre cuando la persona entonces empieza a quitarle su atención, empieza entonces a no recibir todo lo que la otra persona le daba, empieza a no poderse aprovechar del otro. Por tal, un rasgo característico del narcisista es que no son estables en las relaciones de pareja. Son personas infieles, que necesitan la atención de muchas personas, pueden pasar de una relación a otra sin ninguna pena, dolor, ni gloria, ni duelo, ni absolutamente nada, porque su única finalidad es encontrar una nueva víctima, una nueva persona que entonces le dé lo que la otra persona le dejó de dar. Ya no tengo la atención, listo, busco una atención en otras personas. Ya no tengo entonces al amigo o a la amiga de la cual me aprovechaba, me llevaba, me recogía, me prestaba, me daba, entonces busco a otra persona. Y que ahí es donde entra el tema de la manipulación, ¿cierto? Y muchas veces, la mayoría de veces se hace manipulación con usando la culpa, ¿cierto? Tratando de que la otra persona se sienta culpable de la situación. O sea,
Puede voltear totalmente la situación para eso, para hacer sentir culpable a la otra persona. Eh, porque digamos que ahí va muy incluido lo de la falta de empatía. O sea, para nada me importa los sentimientos de la otra persona ni lo que esté sintiendo, sino que lo importante soy yo, siempre yo, Pues es que, ¿cierto? sí, total, imagínate una relación con una persona que no tiene la capacidad, o que no tienen la capacidad de darse cuenta que se está equivocando y está tan seguro en su postura señalándote, pero es que no soy yo, eres tú. Yo no estoy aquí, yo no estoy en el error, yo no me estoy equivocando, eres tú, que llega el punto en que uno duda, hombre, soy yo, Exacto, el la error otra soy persona. yo. Y lo vamos a ver el jueves, cuando hablemos de las relaciones. Pero por eso es tan difícil irse del lado de un narcisista. Y es un ciclo de tortura, de tú sueltas, medio reaccionas, vuelves y caes. Y soy yo, el problema soy yo. Porque la otra persona está tan en su postura que te lo hace creer que el problema eres tú. Por ejemplo, Luis nos dice que en algún momento fue narcisista. Dice, lo extraño es que esa estrategia atraía a las chicas. ¿Por qué crees que fuiste narcisista, Luis? Cuéntanos un poquito de eso, porque sí, me gustaría leerlo. Y además porque es muy ¿O por qué difícil, crees? y además porque es muy difícil identificarlo, como tú decías ahorita. O sea, de hecho uno puede decirle a una persona, tú eres narcisista y se sorprenden como, Y que si tú crees que eres narcisista, sigue siendo narcisista, porque no, se cura. Entonces por eso me parece muy particular que tú nos digas, porque también se confunde. Uno a veces, sí, como decíamos al inicio, es que tenemos rasgos narcisistas, por lo menos una autoestima muy elevada, se podría decir que es un rasgo narcisista, pero sano, pues, o sea, no, cuando ya no lo dejamos ir hasta el extremo, pues tener la autoestima alta es sano, ¿cierto? Sin dejarnos pues de distorsionarlo con entonces ya creerme superior y entonces inalcanzable, esto que es cuando o ya de empezamos hecho, a actuar o, en el rasgo narcisista. o de hecho todo lo contrario, ¿sí? Porque puedes tapar, ese rasgo narcisista puede tapar una autoestima demasiado baja. O sea, la voy a tapar entonces con la admiración. Y lo que surge mucho, por ejemplo, en eso es que, digamos que son excesivos como en sus éxitos o de pronto en sus talentos, cuando ni siquiera realmente existen. O sea, se va tan al exceso que son talentos o éxitos que ni siquiera son reales. Total. El narcisista es una mezcla de mentira, chantaje y manipulación. Mentiras que se creen, como lo que tú acabas de decir, se hacen una personalidad basada en mentiras que ellos se creen y hacen que todo el mundo a su alrededor les crean. Crean talentos a base de mentira, crean rasgos demasiado chéveres de la personalidad a base de mentiras, crean entonces rasgos de personalidad a base de mentiras, crean entonces toda una personalidad, todo un ser a base de una mentira. El chantaje, que es más o menos lo que acabamos de mencionar, chantajean a la persona para que se sienta culpable y ceda ante la manipulación. Es una persona basada totalmente en la manipulación, una relación de manipulación. No hay una relación sana. Un narcisista no se relaciona de manera sana con nadie. Un narcisista se relaciona a través de la manipulación. ¿Cómo manipulo? ¿Qué obtengo? ¿Qué me da? ¿Qué llevo? ¿Qué puedo ganar de esta relación? Y lo hace en el trabajo, lo hace en todos los aspectos de su vida. Ahora cuando puse la publicación para la invitación en otras redes sociales, me pusieron un comentario y fueron varios, pero dos muy puntuales. ¿El narcisista sabe que es narcisista? Creo que ya hemos venido diciendo no. O sea, puntualmente el narcisista no sabe que es narcisista. Nunca va a saber que es narcisista, así ni siquiera profesionales de la salud se lo digan. Nunca va a reconocer que es narcisista. Y dos, si se curaba, no se cura. No se cura, el narcisismo no se cura, no se rehabilita, no se cambia. De pronto sí se aprende a sobrellevar, porque como decíamos, o sea, él fluctúa y se alimenta de otras cosas, por lo menos de la depresión,
del relacionamiento con el otro, porque no tiene relaciones sanas, eso es otro rasgo muy puntual de la personalidad, pero en sí el narcisismo, pues hasta ahora tú me corregirás, no, pues no hay una cura para el narcisismo, ¿cierto? Bueno, para el trastorno como tal narcisista, no. Lo que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Pues podemos tener rasgos narcisistas. Efectivamente hay personas que pueden tener más de uno, dos, tres, pero para tener un trastorno narcisista, digamos que hay que cumplir con la mayoría de ellos. Y eso ya es muy diferente, ¿cierto? Ya se va a lo excesivo cuando hablamos de trastorno. Entonces los rasgos probablemente si lo encuentres en más de una persona, probablemente en las que te cruces en el camino, pero creo que de pronto desde si hablando solamente de una pareja que tenga esos rasgos, que no sea trastorno como tal, ya es algo que sí se puede ir modificando lógicamente según las necesidades de la pareja y según la comunicación. Por lo menos Luis nos cuenta, efectivamente, tenías un rasgo narcisista de que priorizabas tus sentimientos por encima de los demás y que no te dabas cuenta y totalmente tenías un rasgo narcisista, digamos, muy, pues que sobresalía mucho en las relaciones de pareja y dices que ahora es mucho más consciente de lo que sucedía alrededor. Sí, creo que ese es un rasgo narcisista que creamos o que la mayoría creo que pasamos cuando estamos muy jóvenes, ¿cierto? Empezamos a tener relaciones a temprana edad y nuestras primeras experiencias amorosas y demás están basadas en eso, ¿cierto? Como en esa falta de empatía ante los sentimientos de las otras personas y que son como esos sentimientos muy desbordados. No sé si recuerdan que nuestras primeras, como nuestros primeros amores, nuestras primeras tragas y esas primeras relaciones de la juventud que uno tiene son, o sea, que son así, efervescentes. Entonces uno llega y va, y obviamente cuando baja esa efervescencia, pues uno pues se hace a un lado y no es como consciente de esos propios sentimientos, ¿sí? De los sentimientos de los otros. Eso es un Sí, rasgo muy característico de ese narcisismo como juvenil, que creo que todos en algún momento pasamos, ¿cierto? y yo creo que por ahí sería más fácil identificarlo, ¿cierto? Muchas veces no nos damos cuenta, como decíamos al principio, de que estamos con una persona narcisista, pero el factor más importante es la falta de empatía, ¿sí? Si es una relación, la falta de reciprocidad en esa relación. Por ejemplo, mm, para que comenten por acá si alguna vez se han sentido no validadas sus emociones, ¿cierto? Pero que sea como en un, no sé, muchas veces puede pasar, ¿cierto? Pero si digamos que es algo recurrente, que ustedes hayan sentido que era recurrente, como definitivamente no validaba mis emociones, todo el tiempo las invalidaba, todo el tiempo no importaba, sino que, digamos, se volteaba como la torta a que lo más importante eran las emociones o los pensamientos de esa persona y no las mías. Esa Comenten. típica frase de no es para tanto. Ay, pero tú te vas a enojar por eso. Ay, pero si eso es una bobada. Pero si no fue tanto. ¿Es en serio? ¿Vas a empezar? Esa es la forma en que comúnmente invalidan yo creo que sí. Yo quizás no muchas veces, pero sí creo que uno en algún momento, y también he sido, se le ha invalidado Invalidar, claro. los sentimientos de otras personas o la reacción de otras personas de como, pues, pero si eso no... Y creo que sí. Y es que por eso lo menciono así, ¿cierto? Porque es que pasa y pasa en la normalidad de las relaciones. Entonces no quiero decir, valga la aclaración, que sea una relación narcisista. Por eso hago la aclaración de algo que se haya persistido en el tiempo, que sea muy recurrente, porque eso pasa. O sea, tanto uno ha invalidado situaciones y emociones del otro porque para uno no tienen la relevancia que para la otra persona sí, como a uno le ha pasado. Entonces eso es del día a día, es la realidad, pero tiene que ser algo que sea recurrente. Algo muy teso y que creo que debemos hablarlo es que el narcisismo no solo lo encontramos en nuestras relaciones de pareja, ¿cierto? Así como hay narcisistas parejas y narcisistas
también nos vamos a encontrar con padres narcisistas, hermanos narcisistas, amigas narcisistas, toda persona con la cual nos relacionemos, pues podría ser un narcisista, ¿cierto? Porque lo mencionábamos al inicio, el narcisista no es solamente narcisista con su pareja, el narcisista es con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de, con todo el mundo con el que se relaciona. Entonces, listo. Uno cuando se encuentra con una pareja narcisista, pues de una u otra forma, pues es difícil, pero uno puede cortar el vínculo, ¿cierto? Cuando uno logra entonces reaccionar, reparar y salir de allí. Entonces uno como corta un vínculo con un papá o una mamá narcisista, ¿cierto? Por lo menos cuando creciste en un hogar narcisista, porque por lo general los padres narcisistas crean hijos narcisistas de una u otra forma, no necesariamente pues sí, pero hay una gran probabilidad de que un padre narcisista crea o influya a que sobre todo su hijo favorito, porque los padres narcisistas sí tienen hijos favoritos, entonces influya genéticamente y influya también el entorno en que lo esté criando. Entonces usted, imagínate en una casa donde tienes una mamá o un papá narcisista y tu hermano o tu hermana también. Que tu entorno sea basado en el narcisismo. ¿Y qué pasa? Y muchos nos hemos relacionado con personas, aparte de nuestras relaciones de pareja, que son narcisistas. Lógico, y es mucho más complejo, pero es lo que tú dices. Y sobre todo cuando uno está en crecimiento, cuando la adolescencia y todo eso, pues lógicamente uno aprende, lógico, desde la experiencia. No todos los casos son iguales, lógicamente. Van a haber personas que crecen en el mismo círculo, pero no toman las mismas decisiones o tienen también otro tipo de influencias externas. Y que Eh, la víctima también tiene unos rasgos característicos, que eso lo vamos a ver el próximo jueves. O sea, que no es tampoco, digamos, de casualidad que un narcisista te elija. Elia. La víctima tiene sus características y sus rasgos particulares para ser un foco de atención para un narcisista. Y creo que ese es o sea, de lo más importante que vamos a compartir con ustedes el próximo jueves, cómo no lograr o cómo no ser esa víctima visible para un narcisista, cómo evitar entonces o cómo forjar digamos, como esa autoestima y eso para no caer fácilmente en una relación y en un vínculo narcisista. Por lo menos acá nos dejan un comentario bastante teso que dicen, yo tengo una amiga que salía con un man que le decía cosas feas y degradándola y le peleaba por eso. Después ella sentía que era culpa de ella, buscaba manipularla a través de la culpa porque se lo decía, que ella era el problema, que ella estaba loca, le decía cosas sobre su cuerpo, porque se lo hacía creer. Imagínate, o sea, la manipulación era tan grande que entonces ejercía maltrato físico a través maltrato verbal, perdón, a través de hablar de las características de su cuerpo, de tildarla como la culpable. Por lo menos Mafe decía, no siempre influyen, solo aprenden a identificar a ese tipo de rasgos. Mafe se refiere a lo último, o sea, no siempre influye, lógicamente, si tienes una familia o en la familia hay un narcisista, de que tú vayas a ser un narcisista, ¿cierto? Me imagino que se refiere a eso. Que muchas veces se aprenden es a identificar ese tipo de rasgos. Ahora, yo digo que es difícil, porque tú acabas de mencionar algo muy importante, de pronto lo vamos a tocar más a fondo el jueves, que entonces, ¿qué sucede cuando de pronto uno es una persona muy empática y se encuentra entonces con una persona así, ¿cierto? Que al principio, Aprovecha esa empatía. exacto, que al principio va a ser muy difícil de identificar, porque entonces tú lo vas a hacer, no sé, desde el bien, desde la empatía, desde entenderle, desde comprenderle, cuando lo que está sucediendo es otra cosa. Entonces ahí muy importante de identificar
es la persistencia de esa no empatía o de esa no reciprocidad. Y que al principio es muy difícil identificar porque ellos se venden como si tú también estuvieras beneficiándote del vínculo con ellos. Eso es lo más teso, de que ellos venden una imagen y te engañan a tal punto de que se siente como si fuera algo recíproco, o sea, como si tú también estuvieras ganando de estar en la relación con esas personas, porque al principio te hacen una nube de polvo, de atención, te dan amor excesivo, te hacen sentir el centro para en algún momento ya empezar, entonces a que tú bajes la guardia y empezar a sacar como ese beneficio de ti. Entonces es difícil, porque otro de los comentarios que me dejaron en redes sociales es cómo se ve un narcisista. Entonces uno cómo corre, o sea, cómo se tiene que ver un narcisista para uno correr. Y que entonces ahí es lo difícil, o sea, es que no podríamos, a veces uno se da cuenta que está con un narcisista cuando ya está inmerso en la relación. Muchas, o sea, creería yo, y no sé, y aún así es difícil, es que tú seas tan, no sé, tan berracamente de malas que tú salgas de una relación con un narcisista y te llegue otro narcisista. Como para que tú tengas ya como ¿cómo se dice? Como esa experiencia de poder decir, hombre, me está pasando lo mismo, por acá es, no sé, yo creo que sería difícil y que No, puede pasar porque las víctimas, como decía ahora, tienen rasgos y tienen algo muy característico que es atractivo para ese tipo de personas, ¿cierto? es que eso iba a decir, para mí no es difícil lo que tú dices, al contrario, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y normalmente, ¿qué es lo que solemos hacer? Y lo decíamos en otros episodios, repetimos patrones. Por eso muchas veces la gente, o las mismas, o uno como mujer de pronto muchas veces se pregunta, es, pero, porque lo he escuchado, pero ¿por qué me llegan siempre hombres así? Pero o sea, o sea, las mismas personas se preguntan, pero es por eso, por lo que acabo de mencionar, los seres humanos solemos repetir patrones. Entonces creo que antes no es difícil, antes es muy fácil seguir topándose con personas así. Básicamente lo buscamos a nivel inconsciente, aunque no lo aceptemos. Mafe nos dice, se pueden identificar porque hacen un bombardeo de amor y luego como no son capaces de sostener esa falsa personalidad, al final empiezan a mostrarse como son. Total, total lo que dices Mafe es la realidad. O sea, al principio te envuelven en una nube de polvo, de algodones, de corazones, mejor dicho, un mundo de fantasía, cuando, ¡pum!, la realidad es Eso otra. tiene, eso tiene un sentido de ser y es porque, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Básicamente están creando esa admiración hacia ellos, ¿cierto? Esa admiración por la otra persona. Hay que construir básicamente esa persona. Aunque la víctima, como lo estamos nombrando acá, digamos que pueda tener algunos rasgos importantes para el victimario, de igualmente se construye. Entonces, todo este bombardeo es precisamente para construir esa admiración, ese de que sea una persona que te empiece a tratar especial, diferente y que solamente seas tú, que solamente se enfoque en ti. Yo voy a hacer un poquito de abogada del diablo, porque creo que es muy importante uno estar tan equilibrado en su salud mental y demás para evitar toparse con personas así, o si uno se topa, pues tener la capacidad de identificar y salir de ahí, porque voy a ser de abogada del diablo, porque básicamente este tipo de personas, el narcisista no hace nada en contra de ti de forma personal. Es decir, un narcisista no dice, ay, mira, yo voy a coger a esta y voy a hacerle esto y esto adrede, ¿cierto? Ese es el rasgo de su trastorno. O sea, esas son las características propias de su trastorno y ellos no son conscientes de eso. Entonces, no es algo personal. Es personal el hecho de que tú te quedes. Eso sí es personal. El hecho de que tú permitas, de que tú dejes que las cosas avancen y demás. Y por eso es tan importante el tema que vamos a hablar el jueves,
y les extiendo nuevamente la invitación para que nos acompañen el día jueves porque el tema va a estar, es muy importante. O sea, ¿qué tenemos que hacer para evitar entonces relacionarnos? ¿Cómo rompemos el ciclo, el vínculo, cuando ya nos hemos relacionado con este tipo de personas? ¿Qué hacer? ¿Cómo sanar? ¿Cómo repararnos para no volver a caer en esa equivocación? Porque inevitablemente el narcisista no va a parar. El narcisista no se va a detener, no tiene un límite, no tiene una empatía, no tiene un alto. Él va a tomar todo lo que tú le permitas tomar, hasta dejarte sin una gota de nada. Ese es su rasgo y esa es su característica, no es nada personal. Ellos tienen una incapacidad para detenerse, para entonces darse cuenta que te están haciendo básicamente eso. Y uno creería que es imposible, pero ese es el rasgo característico de ese trastorno, ¿cierto? Esa incapacidad de sentir dolor por el otro. Esa incapacidad de, hey, le estoy haciendo daño a la otra persona. Esa empatía de poderse detener porque creo que todos nos podemos equivocar, normal, somos seres humanos, todos podemos caer en errores, todos podemos incluso ser malas parejas, pero el narcisista no tiene la capacidad de empatizar con tu dolor. Tú básicamente te le puedes arrodillar al narcisista, llorarle, dártele los mil y un millón golpes de pecho, repetirle la misma retaíla 100.000 veces y el narcisista no va a ser consciente de ese daño que te está haciendo. Nunca lo va a hacer. El narcisista no cambia, no repara, no mejora. El trastorno del narcisista, claramente estamos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, por acá, Luis nos pregunta si el autismo tiene algo que ver con el narcisismo o tienen diferencias. No, o sea, no tiene nada que ver. Es Sí, sí, totalmente diferente. O sea, el autismo es básicamente una condición, de hecho, a nivel neurológico es que un estrés. afecta a otros aspectos, ¿cierto? La comunicación, la sociabilidad, la conducta, pero no tiene absolutamente nada que ver con el narcisismo. Después, más adelante, podemos tocar un tema más profundo sobre el autismo, pero no tiene absolutamente nada que ver. Sí, y el autismo en este momento, a propósito de lo que nos dice Luis, está en tendencia. El autismo después de la pandemia, no sé si has visto el aumento de las cifras del autismo después del COVID, trabajo inmerso, no se sabe aún si, pues, qué tiene que ver, pero han aumentado muchísimo las cifras de niños con autismo, ¿cierto? Del 2020 para acá, ha aumentado las cifras impresionantemente. Y que Sí. las características son ya tan notorias que el autismo se empieza o sea, se puede hablar de un autismo a partir de cierta edad, 2, 3 años, que es cuando empieza el real desarrollo cierto, del chico en algunas características del autismo y ya se habla con rasgos muy notorios desde niños muy pequeños. Después Sí. hablaremos del Eso, exacto. autismo, un tema Después hablamos de eso. muy denso, muy denso. Ujú. Sí, necesita más de un capítulo. Sí, Eh, no, bueno, entonces, como finalizando y cerrando, bueno, la idea era precisamente eso, como poder identificar precisamente cuáles son los rasgos que la diferencia precisamente entre lo que son los rasgos y directamente lo que ya es el trastorno de personalidad y cómo poder identificarlo, no solamente en una pareja, en una relación, sino no en una solamente en una relación de pareja, perdón, sino en todo tipo de relaciones, ¿cierto? Y desde allí ya poder tomar decisiones. ¿Qué es en lo que uno debe fijarse? Y digo yo siempre, mm, en esa falta de empatía y en la persistencia de esa no reciprocidad, como lo decía ahorita. Yo creo que eso es lo más importante para ir identificando. y que no es normal que tú en una relación sientas que estás dando y dando y dando y dando y que no estás recibiendo. Creo que eso es una alerta bastante notoria de que algo está pasando ahí. De que tú te sientes que das, que ofreces, y que la otra persona no cambia a pesar de que tú le repites constantemente lo que te agobia, que sientes que das más de lo que recibes o que incluso no estás recibiendo. Básicamente es en un resumen como de estas características muy singulares del narcisismo es esto.
O sea, que ellos no tienen esa capacidad de crear un vínculo sano, no lo tienen a pesar de estar ahí, a pesar de tú sentirte dentro de una relación, no están en capacidad de ofrecerte un vínculo sano. Eh, por lo general, no hay esa empatía, hay esa necesidad extrema de beneficio del otro, son insensibles, son manipuladores, utilizan a las personas como objetos, literalmente. Porque, exacto. Y Y que las, lo que decía Mafi nos dejaba por escrito, que son demasiado desbordados al inicio, que eso también incluso en este momento es, pues que es una característica y una red flag muy notoria, que es cuando, que es love bombing, que entonces te llenan y te llenan y te llenan, y que no es tan normal que una persona que apenas estás conociendo te dé tanto, porque uno al principio, o sea, la naturaleza del ser humano es ser precavido, que uno al principio empieza con pasos cortos, pequeños, ¿cierto? Y que una persona de entrada te llene y te quiera entonces como eso es un rasgo muy característico del narcisista. Qué pena que te interrumpí. tranquila. Y que, por ejemplo, bueno, lo hemos enfocado mucho a relaciones de pareja, ¿cierto? Y creería que lastimosamente allí es más difícil identificarlo. Básicamente, eh, hay un vínculo ya cuando uno se da cuenta, ¿cierto? Es más difícil identificar en relaciones de pareja. Eh, espera, se me fue la paloma. Pero, por ejemplo, cuando digamos no es en relaciones de pareja, digamos que es más fácil identificar desde otros rasgos, ¿cierto? Como esa necesidad de tener admiración, esa necesidad de tener siempre grandeza, de que el otro te adule, digamos que eso son cositas que uno puede ir identificando en las personas del común, ¿cierto? Por ejemplo, a mí siempre me gusta, no sé, o lo he aplicado de años para acá, a mí no me gusta establecer vínculos o relaciones con personas muy rápidamente, ¿cierto? Y eso hoy en día se da mucho, ¿cierto? A mí me gusta, por ejemplo, cuando conozco una persona, verla en diferentes esferas sociales, ¿sí? Porque eso también me lleva a mí a identificar muchos tipos de cosas para decidir entre si quiero que haya un vínculo o no haya un vínculo. Para mí eso es fundamental. Y creo que ese es el problema de hoy en día, que normalmente no se hace eso. Entonces primero se establece un vínculo y desde ese vínculo se empieza a conocer a la persona, que no está mal. Pero eh, ahí es donde digo, cuando hablamos en relación de pareja, ya de una relación narcisista, normalmente se da es cuando ya está el vínculo, pero nunca es tarde, siempre podemos retroceder. Que hoy día también hablamos de que las redes sociales también facilitan mucho eso, porque entonces uno vende lo que quiere que vean los demás. Entonces el narcisista también se beneficia mucho de esa, como de esa accesibilidad a través de las redes sociales, que entonces se muestra como gran persona, gran personalidad y vende esa imagen a través de las redes sociales, porque inevitablemente en este momento nosotros usamos las redes como ese medio facilitador para uno querer conocer a las personas. O sea, uno empieza a relacionarse con alguien y uno va y la busca en las redes sociales, a ver qué comparte, quién es. Y claro, si uno encuentra entonces una persona que todo el tiempo se está vendiendo como alguien muy bueno, comparte cosas como si fuera entonces una persona muy buena, que se relaciona muy bien con el otro, pues de una u otra manera uno también se confía de eso que está viendo en las redes sociales. Esto creo que ha aumentado no sé, como esa facilidad con la cual se está vendiendo el narcisista hoy día. O sea, que vemos entonces grandes fotos, grandes cosas, comparten una gran vida, que termina no siendo nada real, ¿cierto? Pero entonces las redes sociales sí nos han puesto mucho más accesible a este tipo de personas y nosotros caer a través de las redes sociales. Ujú. Y como tú decías ahorita, no solamente la víctima, digamos que sale siendo afectada, sino básicamente el propio narcisista, ¿cierto? Por lo que mencionábamos ahorita. Entonces puede pasar de
buscar tener una autoestima muy alta por la admiración de las otras personas, como también bajar de esas emociones intensas hacia arriba, de esas emociones intensas hacia abajo, a sentirse infravalorado cuando no recibe lo que quiere, ¿cierto? Cuando no recibe esa admiración, esa atención, entonces precisamente el pico de esas emociones va a ir hacia abajo. El narcisista tiene digamos, algo que juega en su contra. Y es que el narcisista alimenta esa imagen o esa autoimagen para los demás, pero no tiene la capacidad de creerse eso hasta cierto punto. O sea, ellos sí se creen sus mentiras, Sí, pero esa autoimagen no. Entonces, por tanto, el narcisista está fluctuando y por eso siempre está culpando al otro, porque entonces no quiere reconocer su propia culpa, no tiene la capacidad de reconocer su propia culpa, pero aún así pelea y cae en esa, ¿cómo se dice? Como como que algo me falta. Entonces, por lo tanto, el narcisista está muy acompañado de la depresión, porque siempre entonces están también en esa búsqueda implacable de que algo falte y lo busco en los demás y entonces estoy en esa búsqueda que nunca para. Y por eso el narcisismo no solamente se acompaña del mismo trastorno, sino que se alimenta de un montón de cosas. El narcisismo por lo menos no tiene esa incapacidad de relacionamiento sano con los otros. También se puede aludir a que entonces llegan a un punto de que se vuelven totalmente antisociales, solos, porque no crean vínculos de calidad. Entonces van también a la parte depresiva, de ansiedad y muchísimos otros más características pues apropiados de la salud mental, ¿cierto? y que muchas veces lo que tú dices se puede dar más como, pues respecto a lo social, de evitar lo social, cuando intentan evitar más bien lo que son las críticas, ¿cierto? Si saben que van a estar en un lugar donde son criticados y no valorados como quieren ser valorados, sí lo evitan. Pero no creería que digamos que esté todo el tiempo acompañado de depresión, digamos que hay un riesgo, porque de igual manera ellos siempre van a buscar personas que lo que sea es que alimenten, ¿cierto? Que alimenten precisamente esa admiración, ese ser especiales, siempre van a buscar eso. Y si son narcisistas es porque de alguna manera lo han encontrado y han sabido cómo mantenerlo. Entonces, pero si hay un riesgo cuando en algún momento todo no es tan perfecto y ya se sienten infravalorados. Ahí sí hay un riesgo de ir a la depresión. Cuando ya las personas a su alrededor están dándose cuenta de Exacto, su modus decae. operandi. Así Exacto. es. Bueno, yo creería que entonces vamos a dejar esta segunda parte del narcisismo. Vamos a estar hablando entonces el jueves nuevamente, extenderles la invitación. Vamos a estar el día jueves 10:30 p.m. hablando entonces de si es de las relaciones narcisistas y si es posible o no recuperarse y salir de una relación narcisista, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo recuperarse? Es Cómo correcto. recuperarse de una relación narcisista y no volver a caer en ella, porque volveremos a caer. Y agradecerles a todos los que estuvieron de principio a fin, hoy estuvieron muy participativos, muchas gracias a todos los que estuvieron dejando su opinión, a todos los que estuvieron entonces apoyándonos compartiendo la transmisión, dándole tacta a la pantallita y bueno, no, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales personales, estar pendientes, estamos compartiendo cortos, pedazos, partes de los episodios anteriores. El día jueves entonces con el episodio número 33 y bueno, Muchas gracias a todos. Descansen. Nos vemos el jueves. feliz noche, hoy Sin Filtro Podcast, gracias a todos, un abrazo, bye.